Estábamos compartiendo con las novicias de San Juan el Obispo la importancia del panorama bíblico. Yo espero que ustedes también ya lo tengan en su pared. Me falta llevarles uno, ciertamente. Y yo dije a Sor Teresita que seguramente se los pasaba en una ida por esa parte, pero no he tenido el chance. Así es que si no se da, ay, ya Sor Teresita hasta ahorita me está contestando porque le había escrito, le había escrito que tal vez iba a entrar un poquito tarde, pero no entró y ahorita me está poniendo no tenga pena y les aviso, pero ya estamos reunidas, hasta ahorita lo vio ella, yo porque tenía esta preocupación. Pero por favor, no sé si ustedes ya colocaron el panorama bíblico en la pared, las de Betania. Licenciada, sí, ya lo tenemos allí, solo el folletito lo estamos viendo cómo lo repasamos, porque como también tenemos que compartirlo con las hermanas, entonces estamos ahí un poco... Bueno, acuérdense que tengo que llevarles el otro, ¿verdad? Tengo que llevarles el otro y eso solo va a ser ya sea que para antes de la presencial que tengamos, o si yo tengo chance de pasar un poco antes con ustedes, con gusto se los paso. Pero ya es cuestión de un poquito nada más. Bueno, y lo importante es, por favor, no de memorizar, sino que ustedes con las lecciones que vamos viendo, ustedes vayan a ese mismo paso. O sea, tenemos el manual, tenemos la presentación, tenemos ese panorama. Entonces, la idea es que ustedes van completando la idea, no solo audio con la clase, visual con las diapositivas y con el panorama. Que ustedes vayan viendo y vayan entendiendo tanto la historia de la salvación como la introducción a la Biblia. Bueno, ya estamos todas bienvenidas entonces y hoy nos toca la sesión 7 del primer módulo, o sea, historia de la fe. Introducción a la historia de la salvación, iniciación de la fe. Estamos en la sesión 7. Preguntaba anteriormente si en la espera del Mesías había habido algún problema, alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, para que por favor me la hagan saber. Si hay algún problema, por favor, alguna pregunta. ¿Nada? No, licenciada. ¿Todo perfecto? Sí, que se lo pague. Muy bien. ¿Y la autoevaluación fácil? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, madre, ¿cómo está? Disculpe que no nos habíamos conectado, es que estábamos muy ocupados. Yo sé que tenemos unos problemas aquí. Además tenemos unos problemitas de señal, entonces quizá nos desconectemos en algún momento. No tenga pena, que eso le estaba avisando yo a Sor Teresita, que yo estaba también con algunos problemas, pero gracias a Dios ya están solucionados por el momento y espero que así sigan. Pero estoy preguntando en relación a la sesión, estamos en el módulo 1, introducción a la historia de la salvación, módulo 1, para que saquen su folleto. Muy bien. Y la sesión anterior era la espera del Mesías. Y preguntando si tenían dudas en la autoevaluación, en la lectura del material y sugiriéndoles que se vayan acompañando con el panorama bíblico y el folletito. Y si tienen alguna duda o algo. Muy bien. Muy bien.
Y recordarles que si el sábado de Pascua, o sea, no el de la semana entrante, no tenemos clase, pero si el sábado de Pascua tienen algún problema porque están ocupaditas, que me avisen anteriormente, porfa. Muy bien. Ok, entonces con su folleto ahí, en la sesión 6, ¿algún problema, alguna duda, algo que no comprendieron, una inquietud en la espera del Mesías? Comprender, por ejemplo, cómo fue anunciada esa espera, cómo no todo el mundo lo esperaba, obviamente, pero pues quienes lo esperaban lo pudieron reconocer en su momento. En el caso de Ana, Simeón, Joaquín, Zacarías, San José y la Virgen, un grupo pequeño, ¿verdad? Que lo esperaba y lo pudo reconocer en su momento, pero no todo el mundo. Licenciada, Sí, dígame. estos personajes que usted menciona, podemos tomarlos como el resto. Exacto. Y están anunciados, están mencionados en el Evangelio de San Lucas. No están mencionados en los demás evangelios, pero San Lucas sí utiliza esos nombres que en su momento histórico eran los Anahuín. Ustedes ven que era un Anahuín, los pobres de Yahvé. Bueno, pues María y José eran los pobres de Yahvé. ¿En qué significaba la pobreza? Pues obviamente que estaban esperando la providencia, que su vida, la providencia de Dios, lo mismo que Dios había hecho en el Antiguo Testamento, proveer, siempre que había anunciado que algo nuevo, algo mejor iba a pasar. Bueno, ellos le han creído y lo están esperando. Igual pasa con Ana y Simeón en el templo, le han creído, lo han esperado. Por eso es como que, no es que sea fácil, pero es lógico entender que María, cuando tiene la experiencia del ángel, si estaba esperándolo, si sabía y esa era su forma de vivir, pues el anuncio le provoca gran alegría, porque es el momento que ha llegado a su culmen, que ha llegado a realizarse las promesas de Dios que se están cumpliendo hoy. Y José, que también esperaba ese momento, pues a pesar de sus dudas, de sus inquietudes, pues cuando le dice, no, aunque sea en sueño, dice, ese hijo es el que esperabas, el Mesías, también lo cree. Y Simeón en el templo, cuando lo ve, lo reconoce. Y Ana también, eran personas que lo esperaban. Zacarías, que era el sumo sacerdote que de esa época y que posiblemente también lo esperaba y que era el que menos tenía que dudar, pues un poco dudó, pero igual lo esperaba y luego él pudo anunciar con mucha alegría que ese momento había llegado, igual que Isabel. Entonces, San Lucas va a utilizar estos personajes, que solo son 6, para ir viendo y demostrando que había un pequeño grupo que estaba esperando al Mesías. ¿Y que por qué lo estaba esperando? Porque había sido anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Entonces eso estaba en carne viva, ¿verdad? Entonces lo van esperando y van aceptando esa voluntad. De ahí es que María, cuando va a visitar a su prima Isabel, pues alaba a Dios con el Magnificat. ¿Por qué? Porque se han cumplido en ella todas las promesas. Y por eso la van a llamar la bienaventurada, la feliz. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho maravillas en ella. Grande es su nombre. Fíjense, toda la maravilla por ser Anahuín, o sea, el resto, los pobres. Ya saben ustedes, por ejemplo, y eso para que ustedes vayan asociando solo este tema del resto de los pobres de Yahvé, ustedes lo van asociando, por ejemplo, no en Lucas ni en Marcos, sino en Mateo. Cuando vienen aquellos hombres de Oriente a preguntar
Pues nadie sabe, ahí no hay pobres de Yahvé. Y entonces, ¿quiénes son los que llegan? Los que llegan como a buscar, vamos a ver dónde tiene que nacer el Mesías. Ok, van a buscarlo los escribas, los que tienen acceso a la escritura, pero no lo están esperando. Van a buscar dónde. Entonces, aquí dice que van a ser en Belén. Entonces, pero no lo están esperando. Y entonces se dan cuenta ustedes la maravilla de esa espera, la espera del Mesías. Y el drama humano, que ya en el Evangelio de Juan va a decir, vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Pero al que lo recibió, le dio el poder de ser llamado Hijo de Dios. Bueno, eso es para completar la idea de la sesión anterior y nos quede entonces la idea de que la espera, de que el Mesías llega, pero no baja del cielo de una manera mágica, sino que de alguna manera lleva una evolución histórica, un desarrollo largo de los siglos, hasta, como dice, cuando llegó el culmen del tiempo, la plenitud del tiempo, entonces se encarna en la persona de Jesús. Eso es en cuanto a la espera del Mesías. Había sido anunciado, es esperado por pocos, pero esos pocos lo reconocen. Bueno, si no hay dudas, preguntas, pasamos a la sesión 7. ¿Estamos bien? Sí, licenciado, gracias. A ver, allá, me están levantando una manita. El licenciado era para decirle que está bien. Ah, bueno, pues que me alegro que esté bien. Bueno, ahora, para que ustedes estén actuando un poquito más, yo quisiera que veamos en la sesión 7 la introducción. ¿Qué dice su folleto? A ver, yo las quiero ver actuando hoy. ¿Qué dice su folleto sobre la introducción y los objetivos? Leyendo el folleto, buscando, la sesión 7, módulo 1, Historia de la Salvación. Licenciada, lo leemos. La introducción y los objetivos para no perdernos a lo largo de la sesión. Leerlo en voz alta, quiero oír, ¿verdad? Una que lea la introducción y otra el objetivo. La misión universal de la Iglesia nace del mandato de Jesucristo: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación, y se cumple en la proclamación del misterio de Dios y del misterio de la encarnación del Hijo como evento de salvación para toda la humanidad. La Iglesia, en el curso de los siglos, ha proclamado y testimoniado con fidelidad este mandato de Jesús, núcleo de su Evangelio. Sin embargo, esta misión está todavía lejos de su total cumplimiento. Por eso, teniendo en cuenta que hay otras voces, otras religiones y otros valores, la Iglesia Católica no rechaza nada de lo que en ellas hay de santo y verdadero, cuando reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. En esta línea se sirve del diálogo interreligioso, que forma parte de su misión evangelizadora, para exponer nuevamente la doctrina de la fe católica con la intención de corroborar las verdades que forman parte del patrimonio de su fe. Sin embargo, este patrimonio es puesto hoy en peligro por teorías tipo relativista, que tratando de justificar el pluralismo religioso, retienen superadas verdades como el carácter definitivo y completo de la revelación de Jesucristo, y elaboran propuestas teológicas en las cuales la revelación cristiana y el misterio de Jesucristo y de la Iglesia pierden su carácter de verdad absoluta y de universalidad salvífica, o al menos se arroja sobre ellos la sombra de la duda y de la inseguridad. Muy bien.
Y a ver con sus palabras entonces, ¿de qué se trata esta sesión? Pues que la iglesia tiene en cuenta todas las culturas, o sea, como el mandato de Jesús fue que anunciáramos el evangelio a todo el mundo, teniendo en cuenta las diferentes culturas, razas, ideas. Entonces, nuestra iglesia católica toma en cuenta todo esto. Además, también menciona en el último párrafo que han surgido ideas de tipo relativista, pero estas ideas tienden a quitarle tal vez el sentido de la verdad y toda la salvación de Jesús que nos ha dado. Muy bien. Y aquí yo añadiría, no solamente es la misión que viene de Jesús. Si ustedes se recuerdan, en esta parte de la historia de la salvación, vimos que una de las bendiciones que se le da a Abraham es: seréis bendición para todas las naciones. Dijimos que ahí hay un protoevangelio, que ahí hay un anuncio que no se realiza con Abraham, pero que luego se va a abrir como una misión para los seguidores de Jesús. Obviamente la iglesia, las comunidades cristianas entienden eso, y entonces hasta el día de hoy no está cumplido a la totalidad, porque hay muchas todavía culturas donde no ha llegado el anuncio. De aquí hay que entender entonces que ese anuncio es buena noticia. ¿Por qué es buena noticia? Porque está anunciado desde hace no 2000 años, sino mucho más con Abraham. Cuando ni siquiera era un pueblo, ya está ese tema de llevar la bendición hacia toda la humanidad. Entonces vamos viendo aquí cómo en Jesús pues llega realmente el anuncio, la buena noticia, al menos el mandato es a todas las naciones. La iglesia lo toma como su misión, por eso dice, la misión universal de la iglesia nace de este mandato, pero este mandato surge porque ya desde el Antiguo Testamento había sido anunciado, no solo con Abraham. Acuérdense cuando hemos hecho tanto énfasis de la descendencia de una mujer, pues te pisoteará la cabeza. Entonces vemos que hay un anuncio que se va desarrollando. Luego más adelante los profetas van anunciando ante la rebeldía del pueblo, ante la necedad, Dios va a hacer surgir. También vemos otro anuncio con Moisés, cuando Dios dice, voy a hacer surgir a un profeta mayor que Moisés en el Deuteronomio, ¿verdad? Y entonces vamos viendo que eso va siendo progresivo. Al fin llega ese momento que es el momento de la encarnación. Fíjese, ese momento de la encarnación es tan importante porque sin ese momento de la encarnación no hay redención. ¿Por qué? Porque si no se encarna, si no se hace una parte de nosotros, no puede Él ni padecer, ni sufrir, ni dar ni ofrecer todo ese sufrimiento y dolor al Padre. Entonces, la encarnación va ligada a la pasión, muerte y obviamente a la resurrección, ¿verdad? Y por eso dice lo que ustedes leían ahí. La iglesia por eso ahora dialoga con otras religiones. ¿Por qué dialoga con otras religiones? Se llama diálogo interreligioso, porque también las otras religiones tienen cosas muy positivas, ¿verdad? Y lo que intenta es evangelizar las partes que no son tan positivas. Eso se llama inculturación. Miren que estamos aprendiendo varias palabras. Inculturar es llevar el evangelio a otras regiones que no es que no tenga riqueza cultural, claro que tiene, pero el evangelio va a sumarles, a ponerles un plus a esa riqueza. Inculturación, adentro, va a llevar la cultura del evangelio
a la cultura que ellos tienen para enriquecerla. Entonces, ese es un elemento de la misión de la iglesia. Por eso la iglesia hoy tiene diálogos interreligiosos. También tiene diálogo ecuménico. ¿Qué quiere decir eso? Que habla con los otros movimientos cristianos, que son movimientos cristianos, pero diferentes. O sea, no con la misma, ¿qué dijera yo? Con la misma enseñanza de la iglesia católica, ¿verdad? Sino que a través de la historia se han dado cismas, o sea, rupturas. Pero hoy los papas han tenido ese acercamiento. Ahorita estamos hablando de un sínodo, ¿verdad? Que se está dando en la Iglesia Universal y lo que intenta es que todos caminemos juntos, ¿verdad? Todos, sobre todo la Iglesia Católica. Pero luego, si podemos tener ese diálogo ecuménico, quiere decir con los que son también cristianos, pero no católicos. Entonces hay dos diálogos, el interreligioso con otras religiones que no tienen nada que ver con Jesús y el ecuménico con los cristianos que no son católicos. ¿Dudas y preguntas hasta aquí? No, licenciada. Yo tengo una duda, licenciada, A ver. sobre una palabra. ¿Cuáles son las teorías tipo relativista? Relativo, digamos, cuando es algo relativo, es cuando yo le quito la importancia. O sea, lo hago chiquito, o sea, no es algo tan importante, lo minimizo. Entonces, a veces nosotros no podemos relativizar, digamos, darle menos importancia a otros cristianos que no son católicos. Es decir, por ejemplo, ¿qué es un ejemplo de la relativización? No importa ser cristiano evangélico, protestante, luterano, en todos está bien. O todas las religiones nos salvan, o eso es relativizar. Ahí estamos minimizando, estamos haciendo más chiquito algo que no es así. Entonces, cuando nosotros creemos, hoy, por ejemplo, nuestra cultura actual de este siglo tiene mucho relativismo. O sea, todo es bueno. Por ejemplo, hay una palabra que dice, las religiones es igual que un dicho que dice, todos los caminos te llevan a Roma. ¿Qué estás diciendo? No importa cuál es la religión, todos te llevan a Dios. Eso es relativizar. O sea, volver algo, quitarle como la importancia. Y eso no es cierto, no es una verdad, ¿verdad? Que sí hay cosas muy positivas en otras culturas y otras religiones, ciertamente. Pero eso no nos quita nuestra misión, al contrario. Nosotros entonces estamos llamados por el mandato de Cristo de llevar su buena noticia a estas otras culturas. Por eso eso se llama inculturación. No relativizar el hecho de, no importa. Ellos también son buenos, son creyentes de Dios. Bueno, no creen en el Dios de Jesús, ni Jesús, pero bueno, ahí Dios se va a encargar de salvarlos, Él sabrá cómo. Pues no, eso es relativizar, a disminuir. Dios se lo pague, licenciada. A ustedes. Entonces, ¿se fijan? Es muy importante comprender eso. A ver, vamos a pasar la otra. Aquí es donde ustedes tienen, mire, un diálogo interreligioso. Aquí tienen ustedes al Papa Francisco dialogando con un personaje de otra religión. Ahora fíjese, aquí en esta de abajo es el Papa Francisco otra vez, pero con cristianos. Esta es una liturgia ecuménica. Acuérdense ustedes cuando nosotros hablamos del concilio. Concilio viene de conciliar, de llegar a un acuerdo. Y dice concilio ecuménico. O sea, es un diálogo entre todos los que, miren, este de aquí es cristiano. Lo más seguro es cristiano ortodoxo, ¿verdad? Y va al lado del Papa. ¿Se fijan? Entonces ustedes se van dando cuenta de que hay distintos
distintas formas de cristianismo en el Oriente, en Rusia, cuando se habla de los ortodoxos, cuando se habla de otras iglesias que son cristianas, pero no comulgan con el Papa. Bueno, ¿qué ha hecho la Iglesia Católica? Pues extender este diálogo a estas otras comunidades cristianas que no son católicas, ¿verdad? Y el sínodo de ahora y ya práctica no solo del Papa Francisco, sino eso las vamos teniendo desde el Papa Pablo VI, ¿verdad? Incluso Juan 23 también, dos santos, Pablo VI y Juan 23. No digamos Juan Pablo II, también santo. Luego está el Papa Benedicto XVI, ¿verdad? Que han seguido promoviendo tanto el diálogo interreligioso como ecuménico. ¿Les queda claro los dos diálogos, la diferencia entre los dos diálogos? ¿Les queda claro? Sí, licenciada. ¿Dudas y preguntas hasta aquí? Sí. No, licenciada. Bueno, entonces veamos el numeral 2. Ahí en su folleto, a ver las madres, ¿tienen ahí su folleto las madrecitas? Sí, licenciada. ¿Qué leemos? A ver, pues, el numeral 2, romano. Plenitud y definitividad de la revelación en Jesucristo. Primero hay que leerlo con atención y luego repetirlo con nuestras propias palabras. A ver. Número 2. Plenitud de definitividad de la revelación de Jesucristo. ¿Sí me escuchan? Sí, escucho. Gracias. Para poner remedio a esta mentalidad relativista, es necesario reiterar el carácter definitivo y completo de la revelación de Jesucristo. En efecto, siguiendo una pedagogía propia de adaptación al destinatario, Dios se reveló a los hombres gradualmente, mediante hechos y palabras íntimamente ligadas entre sí, de manera que las obras manifiestan y confirman las realidades que las palabras expresan. A su vez, las palabras aclarecen las obras y explican su misterio. Este largo proceso de la revelación culminó con el envío del propio Hijo de Dios. En él se da la revelación de la plenitud de la verdad divina, porque en él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. En él Dios lo dice todo. No habrá otra palabra más que esta. Muy bien. Entonces, ¿se fijan cómo empieza ese párrafo? Para superar el relativismo. Decíamos que el relativismo era disminuir una realidad, hacerla como, no es tan importante. Ok. Entonces dice, tenemos que tener claro quién es Jesucristo. ¿Qué es lo que hace Jesucristo diferente? ¿Diferente a quién? Diferente a Buda, diferente a Mahoma, diferente incluso a Moisés. El judaísmo está basada en la ley de Moisés, el judaísmo, pero ojo, nosotros no somos judíos, nosotros somos cristianos y nuestra religión no es judía, es católica cristiana. Quiere decir que nosotros tenemos que tener muy claro qué es lo definitivo y lo pleno en Jesús y que hace diferente el budismo, el islam, el judaísmo o el hinduismo, ¿verdad? Cualquier religión que sea, claro, nosotros podemos dialogar, pero nosotros tenemos que tener argumentos muy claros sobre la novedad de nuestra fe. Y entonces, ¿cuál es la novedad con las propias palabras de ustedes? A ver, si no la madre o otra de ustedes que quiera compartir, ¿cuál es la novedad
plena y definitiva que revela Jesús. ¿Cuál es? Con sus propias palabras, porque ya lo leímos, ahora con sus propias palabras. Si ustedes se dan cuenta, eso se ha leído ahorita toda la semana y la semana pasada en relación al Evangelio de Juan. Si no creen en mí, crean en mis obras. Yo no doy testimonio de mí, da testimonio de mí el Padre y mis obras. O sea, las acciones son sumamente importantes, no solo lo que se dice, los actos, las acciones son testigos de lo que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, vayan viendo ustedes que todo va teniendo sentido. Pero ¿cuál es el sentido que tenemos que descubrir aquí en la historia de la salvación? La plenitud y definitividad, o sea, y algo definitivo de lo que revela Jesús. No es que seamos fanáticas, no es que no querramos que seamos partidistas y solo nosotros, no. Hay un diálogo interreligioso con otras religiones, hay un diálogo ecuménico con cristianos de otros movimientos, pero nosotros tenemos claro qué es lo pleno y lo definitivo de la revelación de Jesucristo. Entonces, con sus propias palabras y leyendo ese mismo párrafo, quiero que me digan, ¿cuál es eso? ¿Cuál es eso pleno? Y eso es importante porque empieza el párrafo diciendo, para superar el relativismo. Es decir, para que no todo es igual, no todo es igual. Entonces, para que nosotros sepamos en qué se basa lo nuestro. Entonces, ¿cuál es entonces ahí? A ver, que ya les ayudé bastante. La verdad, ayer decía la verdad, conoceréis la verdad, no, antier, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, para vencer todo relativismo es la verdad lo que tenemos que... Va, y se acuerda que Pilato preguntó, ¿y qué es la verdad? ¿Qué diríamos nosotros? ¿Qué es la verdad? Jesucristo. Muy bien, la verdad es una persona. Una persona es la verdad. La verdad no es lo que diga este y diga aquel y al otro, porque ahí es donde se vuelve relativo. Todo el mundo tiene su verdad. Ahí volvemos otra vez a relativizar. Todos tienen la verdad, todos tienen razón en lo que están diciendo, todos dicen la verdad. Okay. Ya lo habíamos visto anteriormente cuando hablábamos de los géneros literarios, cómo cada quien narraba el acontecimiento y no es que estuviera diciendo mentiras. Cada uno decía una verdad de acuerdo a lo que había experimentado. Ok, pero aquí no hay verdades a medias tintas. La verdad es una persona, es Jesucristo. Entonces, conoce la verdad y la verdad te hará libre. ¿Qué quiere decir? Conoce a Jesús y Él te va a hacer libre, porque la verdad es Jesucristo. ¿Sí o sí? Muy bien, me gusta ese dedo que con tanta seguridad llega así, me gusta. Entonces, ahí reside la plenitud de Dios. O sea, ahí es cuando nosotros podemos ver que en Jesús es la verdad. Miren, por eso Benedicto XVI decía en Aparecida, no, el cristianismo no es una filosofía, no es una doctrina, no es una enseñanza maravillosa, no es una idea, es el encuentro personal con una persona, ¿verdad? Y ahí están, si leemos a Juan Pablo II en Iglesia en América, él hace toda una referencia. Toda la gente que cambia en el Nuevo Testamento es porque tuvo un encuentro con Cristo. Ahora, miren, donde ustedes se dirían, bueno, pero Pilato tuvo un encuentro con Cristo y miren qué le pasó. Y Judas y miren qué le pasó. O sea, han habido personas que han tenido un encuentro con Cristo y no ha pasado mayor cosa. ¿Por qué será? ¿Por qué será eso? ¿Por qué será que algunos ahí tuvieron un encuentro con Cristo? Vean, por ejemplo, Pablo
tiene un encuentro con Cristo y miren el cambiazo, ¿verdad? Pero no Pilato, no el Sanedrín. Vean hoy el sumo sacerdote en la lectura de hoy, pues dice, ¿verdad? No, es necesario que uno muera por el pueblo, ¿verdad? ¿Por qué? Se basa en el Deuteronomio. En el Deuteronomio se decía que no se podía matar a alguien, no se podía hacer sin juzgarlo. Pero, ¿qué si había una excepción? Y la excepción era por el bien del pueblo. Y parece aquí es la razón que va a utilizar Caifás, que por el bien del pueblo es necesario que muera una persona. Entonces, vean cómo le podemos ir dando vuelta incluso a las normas para no aceptar, ¿verdad? Que en Cristo reside toda la plenitud, todas las promesas de Dios, toda el amor que Dios da a la humanidad, todo eso reside en la persona de Jesucristo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será así o no? Muy bien, ahora las hermanitas, las madres están diciendo que está bien. Perfecto. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No. No, licenciada. ¿Te manda? No, está todo claro. Perfecto. Bueno, entonces esta parte 2 la tenemos muy clara. Entonces pasamos a la parte 3. ¿Ok? Veamos entonces la palabra. Logos viene de la palabra griega, ¿verdad? Es de otro idioma, de la raíz griega que significa palabra, el logos. Y acuérdense ustedes que este es un tema que utiliza el Evangelio de San Juan, ¿verdad? El logos se encarnó, o sea, la palabra de Dios se hizo carne y habitó en medio de nosotros, parecido. Otra terminología que utiliza el Evangelio de San Juan es la hora. Vean ustedes que toda esta semana se oye un poquito, se oyó en el Evangelio de Juan, por ejemplo, que Jesús ya no estaba a la vista, si un poco se escurría, un poquito se escondía y no estaba. Hoy se preguntaban, ¿irá a venir a las fiestas? Porque ya no se le miraba más después de que había resucitado a Lázaro, pues ya no se le miraba por ahí, por todos lados. ¿Habían ustedes entendido que justo con la decisión de matar a Jesús, también matan a Lázaro? ¿Habían entendido ustedes eso? ¿No? Pero fíjense, ¿por qué? Porque el sumo sacerdote, el Sanedrín, no quieren testigos. No quieren testigos de ese acto. Entonces no podían dejar vivo a Lázaro, fíjense. No quieren testimonios. Entonces, esta es la parte importante que va a decir el Evangelio de Juan. ¿Por qué se escondía? Porque no había llegado su hora, dice, no había llegado su hora. O sea, eso es para que ustedes se den cuenta que Jesús no es que a propósito se suicida o va a que lo maten. No, la hora tiene que ver con la voluntad del Padre en relación a su misión, en relación a la misión. ¿Y cuál es la misión? Pues la misión es darse todo por la humanidad, darse todo por amor, ¿verdad? Entonces, a ver, entonces alguien que me haga favor de leer el Logos encarnado y el Espíritu Santo en la obra de la salvación. Vean, aquí ya va entrando otro elemento más. Teníamos la espera del Mesías, teníamos esta llegada del Mesías, el mismo Dios, la plenitud de Dios, pero ahora tenemos al Espíritu Santo en la obra de la salvación. Eso básicamente lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Pero también lo encontramos en Hebreos. Entonces, pero también está dicho en los discursos del final del Evangelio de San Juan. A ver, pues, entonces, desde este contexto, ¿quién me hace favor de leer el Logos encarnado y el Espíritu Santo en la obra de la salvación? El numeral 3.
Con frecuencia la reflexión teológica contemporánea se acerca a Jesús de Nazaret como si fuese una figura histórica particular infinita, que revela lo divino de manera no exclusiva, sino complementaria a otras figuras reveladoras y salvíficas. Según esta perspectiva, el misterio último de Dios se manifestaría a la humanidad en modos diversos y en diversas figuras históricas. Jesús de Nazaret sería una de esas, un rostro de tantos que el Logos habría asumido el curso del tiempo para comunicarse salvíficamente con la humanidad. Esta proposición discrepa profundamente con la fe cristiana, pues únicamente Jesús de Nazaret, Hijo de María, es el Hijo y Verbo del Padre, el Verbo que estaba en el principio con Dios. Es el mismo que se hizo carne. En Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios vivo, reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Él es el Hijo único que está en el seno del Padre, el Hijo de su amor, en quien tenemos la redención. Dios tuvo a bien hacer residir en Él toda la plenitud y reconciliar con Él y para Él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz lo que hay en la tierra y en los cielos. Muy bien. Entonces aquí tenemos algo que podemos decir con nuestras propias palabras. Dice, muchos teólogos, dice, y está hablando no necesariamente de teólogos de otras religiones, sino cristianos católicos, dicen, bueno, pues la encarnación, Jesús en la historia es un hombre más, como pudo haber sido Buda, Mahoma, o alguno de los personajes muy importantes de la historia, Zorobabel. Hay tantos personajes que han sido importantes y que tienen una religión luego, ¿verdad? Zoroastro, que era una religión justamente cuando entran a Canaán, el zoroastricismo, el hinduismo, que tiene tantas formas y tantos dioses, el budismo también, los filósofos, los sabios, bueno, tantas personas que han sido importantes, ¿verdad? Pero dice, si no, ahí volvemos otra vez al tema del relativismo. Entonces, ¿por qué entonces ahora la reflexión de algunos teólogos cristianos dicen, bueno, Jesús histórico fue un personaje más en la historia como estas grandes sí, siempre grande, muy excelente, pero nada de extraordinario como han habido otras, dice. Sobre todo cuando hoy se trata de estudiar su humanidad, que es bueno estudiar su humanidad, saber pues que está Él, que se hizo carne, porque eso es lo importante de la buena noticia, que Dios se hizo carne, que la palabra, la logos, aquí viene la palabra, logos, se hace carne en el vientre de la otra palabra importante, Virgen María, porque esa palabra virgen hace ver lo que decimos en las oraciones cuando terminamos en el rosario, ¿verdad? Antes del parto, en el parto y después del parto. Pero fíjense, ese no es un tema de moral, no es un tema de moral, es un tema teológico, que quiere decir de que no ha habido contacto humano para que haya un niño, que por lo tanto ese Logos encarnado es la obra del Espíritu de Yahvé, o sea, el Espíritu Santo, ¿verdad? Todo ese espíritu que estaba desde el Génesis, ahí sobre las aguas, y luego todo ese espíritu que se entra en el ser humano en Génesis 2, insufló, no es sopló, insufló en sus narices aliento de vida. Fíjense, ahí vienen las imágenes, ese aliento de vida que sale desde dónde, desde el vientre, desde el estómago. No es
soplar que sale de los cachetes y de la boca, sino insufló desde adentro, desde la raíz, desde adentro. ¿Saben cómo es ese insuflo? Como cuando uno se levanta temprano y el primer, ay, que habla, y si uno no se ha lavado los dientes, así sale desde el estómago, desde el vientre, ¿verdad? Ese como aroma, insuflo, algo, que uno dice, no, espérame, si está con alguien, me voy a ir a lavar los dientes porque ahorita ni yo misma me aguanto. Bueno, eso es lo que Dios le transmite. Pues eso es lo que hace a María madre. Entonces, por eso, ese verbo o ese logos encarnado es la obra de Dios, de su espíritu, ¿verdad? Para salvar a la humanidad, ¿verdad? Toda la obra de edificación, o sea, la iglesia y a las comunidades cristianas, a través de los siglos, o sea, a través de todo el tiempo, todas las comunidades cristianas que existen se ven como realización de esa obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Que donde coloca a Cristo como cabeza y toda esa cabeza y sus miembros en comunión con el Espíritu Santo. Vean ustedes que cuando empieza nuestra Eucaristía, el sacerdote, como un saludo, que es una doxología de San Pablo, dice, el amor del Padre, el amor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que dice? Ahorita se me acaba de confundir. La gracia, no, ya me acordé. La gracia de nuestro Señor, la gracia, o sea, los méritos, los regalos, los dones que Jesús nos gana justamente en esta semana que viene. A partir de mañana, todo lo que Él pasa son méritos para nosotros, son regalos, porque Él los ofrece al Padre por cada uno de nosotros. Entonces, así empieza ese saludo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, que por obra del Espíritu se ha encarnado en el Hijo. Y la comunión, y lo dice, mire, es realización de Jesucristo cabeza en comunión con su Espíritu. Por eso, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión, o sea, esa reunión íntima entre todos, esté con ustedes. Fíjense que solo eso es para saborearlo, de quedarse y no contestar nada y con tu espíritu. No, es algo que nosotros tendríamos que, como que estamos comiendo un pedacito de chocolate y que lo vamos a disfrutar. ¡Qué saludo más! Nadie nos puede saludar de esa manera tan tierna, nadie nos puede desear algo mejor. Es como cuando nosotros vemos en el saludo del ángel a María. Dice Juan Pablo II, nadie en la vida ha dado un saludo tan extraordinario a una mujer de parte de Dios. Salve María, salve. Entonces, y con tantos piropos, llena de gracia, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes que lo triste cuando nosotros perdemos el significado, es otra vez tiene que ver con el relativismo. Cuando nosotros le quitamos la importancia, ya sea por la rutina, ya sea porque lo hacemos todos los días, y entonces simplemente ese saludo tan extraordinario de la gracia, o sea, todos los regalos que Jesús, desde su encarnación, desde su ministerio público y sobre todo de su pasión y su muerte, que realmente es ahí donde Él encarna todo lo que dice que la pasión, muerte y resurrección de Jesús es una parábola, pero ya no una parábola hablada, sino una parábola vivida. Lo que Él hace, todo lo que Él dijo, en ese momento Él lo actúa. Entonces, y de ahí salen cantidad de regalos que son para nosotros, si nosotros los quisiéramos recibir, ¿verdad? Abrirnos. Alguien decía justamente el día de hoy, mira, un regalo es algo que yo te doy, si tú lo quieres recibir, lo recibes, y si no, ahí se queda, ¿verdad? Pero yo lo doy con todo el corazón, igual pasa con Jesús.
Él da todos esos regalos y depende de nosotros abrirnos a ellos o dejarlos ahí cerrados, ¿verdad? Entonces ese saludo es esto que son de las cartas de Pablo, que antes de empezar él su carta, pues da ese saludo, ¿verdad? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Maravilloso, ¿verdad? Quedarse pensando, qué deseo más grande, más que Dios te bendiga, Dios te bendiga. Ahí está todo, ahí hay más que bendiciones. Entonces, cuando nosotros entendemos la importancia de esa palabra que se encarna, de esa acción del Espíritu Santo. Y todavía no es que, si cuando nosotros todavía nos preguntamos, pero ¿y por qué tuvo que morir así? ¿Pero y por qué le pasó todo esto? Pero si sabía que, pues, si otras veces se fue como a retirar cuando lo iban a despeñar, ¿y por qué? ¿Y por qué ahora no lo hizo? ¿Y por qué? Pues es porque todavía no hemos entendido. No hemos entendido que esos regalos tan grandes han costado la vida de Dios mismo. No es ni siquiera la vida no podemos relativizar así, es que eso pasó hace 2000 años, así hoy nadie ya cree en eso. Bueno, hay un resto que sí lo cree. Tal vez no son todos, pero hay un resto que lo cree, lo agradece, lo recibe con todo el alma y lo cultiva. Hay un resto, tal vez no es todo el mundo, pero ese resto se esfuerza por llevar ese mensaje de salvación, por llevar ese querigma, o sea, ese anuncio a los demás, que es lo que estamos hablando aquí, ¿verdad? La misión, lo que la iglesia debe de hacer. Pero iglesia, acuérdese que somos todos, no son solo los sacerdotes, los religiosos, sino también los laicos. Todos tenemos esa misión porque todos somos iglesia. ¿Y por qué? Pues porque en el bautismo vimos, nos encarnamos, incorporo, nos incorporamos a Cristo. Y entonces formamos parte de su cuerpo, formamos parte de su misión, formamos parte de llevarlo a Él a los demás, porque estamos incorporo por el bautismo. Dice, por el bautismo somos profetas, sacerdotes y reyes. Entonces, anunciamos su mensaje como profetas, santificamos la realidad como sacerdotes con nuestro testimonio. Como reyes, pues simplemente servimos porque como que en el mensaje de Jesús pues se lo dice, ¿verdad? Aquí el más grande es el que sirve a todos y él mismo dice, él no vino a ser servido sino a servir. Fíjense cómo todos los elementos que están dentro de la Sagrada Escritura en el Evangelio, nosotros los vamos como incorporando para ir encontrando el sentido de este logos encarnado, ¿verdad? De esta palabra de Dios, que no es que sean tres divinidades diferentes, sino que son como tres movimientos, tres expresiones de una misma substancia o de una misma esencia, pero como con tres movimientos, ¿verdad? Un movimiento que crea, otro movimiento de la palabra que crea en un primer momento, luego otro movimiento de esa palabra que encarna y luego otro movimiento de esa palabra encarnada que está en comunión, ¿verdad? En la obra de la misión, o sea, en relación, tanto con el Padre como con la humanidad. Entonces, no sé cómo podrían ustedes con sus propias palabras decir, ya con lo que acabo de decirles, este numeral 3. A ver si alguien puede añadir, aclarar o si hay alguna duda sobre esto. ¿O quedó bien claro? ¿Todo sumamente claro? ¿O hay algo para añadir? ¿Algo con sus propias palabras? El Logos encarnado y el Espíritu Santo en la obra de la salvación. Los que leyeron el párrafo, ¿cómo lo pueden decir con sus propias palabras?
¿Alguien más por allá? Hoy no he oído, a ver allá, aquí, Sol Lady. No, claro, licenciada. No, pero Sol Lady va a decir algo. Sí, es la máquina de Sor Lady, pero no está Sor Lady en este grupo. Es la máquina de Sol Lady, pero no está Sol Lady. Ah, bueno. Sí, nosotras, no, más bien yo. Quería decirles si esto tiene que ver con estas partes, bueno, acordándome de una canción que está actualmente sonando, esto de, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, con esto de incorporarse o ser parte del cuerpo de Cristo, o es otro tema. Bueno, de hecho, cuando nosotros consumimos el cuerpo y la sangre, Él es el que nos incorpora a Él, o sea, no es el proceso digestivo en que nosotros lo asimilamos, como es que nos comemos un pan o tomamos agua, lo que crea, y el organismo va asimilando y va digiriendo. En el tema del cuerpo y la sangre de Jesús, pues Él es el que nos introduce a su realidad. Vean, por ejemplo, ayer, creo que fue ayer la lectura del Evangelio de ayer, donde dice, yo he hecho tantas cosas buenas, ¿por cuál de ellas me quieren matar? Dice, no, no es por una cosa buena, es porque dices que eres el Hijo de Dios. Entonces, fíjense ustedes cómo van los temas. Entonces, él va a decir, pero en el Salmo dice, ustedes son hijos, ustedes mismos son dioses, son divinidades. ¿Por qué dice eso el Salmo? ¿Ok? Porque insufla en las narices aliento de vida. La imagen de Dios está ahí. Y entonces, si esa imagen está ahí, entonces, ¿cuál es lo malo de decir que es hijo de Dios, verdad? Eso por un lado. Por otro lado, ya si nosotros lo vemos con San Pablo, pues ya tenemos la idea de que Él es la cabeza y nosotros su cuerpo porque estamos incorporados. O sea que el tema de la incorporación está en el bautismo, por el bautismo, pero también está en todo el mensaje de Jesús. Porque en el Evangelio de Juan también está dicho en el prólogo, vino a los suyos no los recibieron, pero a los que lo recibieron, les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Entonces tenemos, está ahí en el mensaje, pues, o sea, Jesús no estaba diciendo nada del otro mundo. O sea, esa parte de la divinidad, esa parte de participar de la divinidad, es obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros, porque no se da en automático, siempre y cuando nosotros nos abramos a esos regalos. Entonces, no solo está en el bautismo, también está en el sacramento de la confesión, en los sacramentos está. Cuando nosotros después del bautismo confirmamos nuestra fe, ahí está la acción del Espíritu Santo. Después cuando confesamos, también está, porque se perdonan los pecados, no es el Padre, no es el sacerdote, se perdona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es a través de Cristo, es Cristo el que perdona, no es el Padre. Y luego en la Eucaristía, este es mi cuerpo, este es mi sangre, y que ha sido entregada por ustedes, hace de esto en memorial. O sea, en memorial no quiere decir en recuerdo, sino como un acto, una actualización de ese momento. Y entonces volvemos a participar. Los sacramentos son eso, una extensión de esa realidad que hoy la Iglesia, porque aquí vamos justamente con el mesianismo, vamos juntando con algo que continúa, que no terminó con Jesús, sino que sigue continuando, la Iglesia sigue continuando la misión de Jesús, sigue llevando a Él, ahora a través de ¿qué? Signos, o sea, de sacramentos, lo va llevando a la realidad. Entonces no solo es, este es mi cuerpo, este es mi sangre, también la unción de enfermos, también cuando se ordena o cuando se consagran, ahí vemos toda esa
ese potencial de Dios que se hace presente por medio de signos, ¿verdad? Está en todo, no está solo en una cosa, y está en todo como parte de la misión y como parte de quienes somos. Nuestra identidad es hijos de Dios. Por eso decimos Padre Nuestro, si no, ¿por qué íbamos a decir Padre Nuestro si no somos hijo? ¿Verdad? Entonces, fíjense que todo tiene su argumento y su lógica. No sé si le contesté, madre. Gracias, sí, gracias. Ok. ¿Alguien más? Bueno, veamos ahora entonces la nueva. Ay, es que de pronto, aquí está. La 4. Veamos un poquito la 4. Unidad y universalidad del misterio salvífico. Estas dos palabras significan mucho. Imposible pensar que el Antiguo Testamento Dios era de una manera y el Nuevo era diferente. Decir el Dios del Antiguo Testamento era como más enojado. No, es totalmente, y por eso en nuestro módulo 2 aclaramos esta parte, ¿verdad? Con los géneros literarios, que nosotros tenemos que entender el proceso de que lo oral se escribió, ¿verdad? Pero hay unidad en el texto, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis y hasta nosotros. Hay unidad. Y universalidad quiere decir para todo el mundo. O sea, este misterio salvador de Cristo tiene unidad desde el principio. O sea, Jesús no salió de la manga. No lo inventó la Iglesia Católica. No es una leyenda. No es una bonita historia, un bonito cuento. No, es el rostro de Dios. Jesús es el rostro de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener muy claro ese sentido de unidad y de universalidad de este misterio salvífico, que tampoco empieza a ser un misterio salvífico por culpa de Adán y Eva, y que porque ellos le salió mal la creación a Dios y entonces ahora por culpa de ellos todo lo que pasó hasta que viniera Jesús. No, nosotros tenemos que ir comprendiendo, y ya eso para eso es el otro módulo, cómo es que la escritura va a ir presentándonos progresivamente. Para eso les sirve también el panorama bíblico y para eso también el otro folleto bibliográfico. Entonces, para que ustedes vayan entendiendo que este misterio no es invención de nadie, sino que es algo prometido desde el principio en la historia y no por culpa de Adán y Eva. Por lo tanto, no se trata de un Dios que está sumamente enojado y que quiere que nosotros lo calmemos en su cólera, en su ira, y por eso manda a su hijo como un Dios que desea sangre y ser pues saciado en su cólera. No es esa la interpretación, no es esa la interpretación. Sino, ¿por qué ahorita en la Cuaresma no este domingo, sino que el domingo anterior, el hijo pródigo, ¿verdad? Ese es el amor del Padre. Así es como el Padre ama. Y así ama también en el Antiguo Testamento. Solo que acuérdense que todo eso eran tradiciones orales, tradiciones que se fueron expresando oralmente, y fue hasta tiempo que se ponen por escrito, ¿verdad? Entonces, a ver, alguien ahí que me haga favor de leer el numeral 4. Yo leo. A ver, por favor. Unicidad y universalidad del misterio salvífico de Jesucristo. Me dice cuando ya, porque Es mucho. es bastante. Así mismo, la teoría... Solo, oiga, solo van a hacer un parrafito y porque ya nos quedan 6 minutitos de esta clase. Sí. O si quieren ustedes, vamos a hacer algo. Sí, vamos a hacer algo. Ya con lo que les dije, y veamos aquí la última diapositiva,
para no dejar el tema un poco en el aire, terminar, digamos, sigue con la unidad y unicidad, no solo en Jesucristo, sino ahora en la iglesia, ¿verdad? Y entonces, más o menos esta reflexión va a salir de la oración sacerdotal de Jesús, que es el capítulo 17 de San Juan, ¿verdad? Así como hay un solo Cristo, así como el Padre y Cristo son uno, y que un solo es el cuerpo, una sola es la esposa, ¿verdad? La iglesia católica y apostólica. Entonces, lo que está diciendo este tema es que esta unidad, esta unicidad, lo continúa la iglesia. Si ustedes se fijan, por eso el esfuerzo de los actuales papas de hacer un diálogo con otras religiones, con otros movimientos cristianos, como para que se den cuenta, pues, que el esfuerzo es volver a tener un solo pastor y un solo rebaño, que es la oración sacerdotal del capítulo 17 de San Juan, ¿verdad? Porque aquí es donde se tiene que superar el relativismo. O sea, todos los movimientos cristianos son lo mismo, todos son buenos. Una vez crean en Cristo, pues eso está perfecto y ya estuvo. Una vez dejen de tomar licor o de ser esto y el otro, porque se volvieron, eran católicos, pero ahí no cambiaban nunca su vida, pero les llegó un pastor y le fue diciendo y dejaron, eso está bien, eso se llama relativizar. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que tener los argumentos muy claros de esa unidad y unicidad, primero en la persona de Cristo, que es uno con el Padre y uno con el Espíritu, y luego la iglesia, que es la que continúa la misión de Cristo, ¿verdad? Bueno, no les voy a pedir que lean estas dos últimas porque ya les quedan 2 minutitos ahí, si no se me duermen y no van a estirar bien sus piernas y las quiero vivitas y despiertas el otro poquito que nos falta. Así es que si tienen alguna duda en el regreso me lo dicen y ahorita vayan a tomar su agua, su café, a dar una vuelta para que se despabilen. ¿Les parece? Gracias, licenciada. Sí, licenciada, Muy bien. muchas gracias. Bueno.